Bien, buenas tardes. Vamos a continuar en una nueva sesión del curso de epistemología. Y les recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo el bloque de ontología, ¿ok? Y el bloque de ontología, en términos de contenido, ya vimos todos los contenidos del bloque de ontología. Vimos lo que son las categorías ontológicas de objeto, propiedad, estado, proceso, sistema. ¿Ok? Esas son las categorías generales. Vimos varios detalles al respecto. Vimos el concepto de propiedad emergente, propiedad intrínseca, propiedad fenoménica, transfenoménica. Y también estábamos viendo algunos ejemplos. ¿Ok? Estábamos viendo los ejemplos de la ley de Boyle, vimos por un lado, y también vimos el ejemplo de la osmosis, que son un par de trabajos que publicamos con unos colegas, que aplicamos la ontología para develar el significado de un concepto científico para su correcta enseñanza, ¿okay? O para su correcta divulgación también, ¿por qué no? Y bueno, y lo que nos queda ver por ontología es seguir analizando un par de ejemplos, seguir discutiendo, ¿no es cierto? Y al respecto, el profesor Raúl Aris les preparó una actividad parcial que también tiene que ver con aplicar el tema de la ontología, pero ahora otro contenido, ¿no es cierto?, que tiene que ver más con astronomía y astroquímica. Pero antes de darle la palabra a Raúl, queremos discutir si tienen ustedes preguntas de lo que hemos visto hasta ahora, preguntas, comentarios, algo que quieran repasar, algo que no entiendan, de lo que leyeron o otras cosas que han averiguado, por favor. Siempre es muy importante las preguntas antes de avanzar. Dudas, consultas, comentarios. Yo tengo una duda pequeña, profe. ¿Sí? José. De ahora en adelante, ya que dejamos el tema ontológico, o estamos pasando a otro tema que no sea ontológico, vamos a tener los términos que usamos en ontología como estado, sistema, de ahora en adelante van a ser globales, siempre vamos a trabajar con esa definición. Vamos a trabajar desde ahí, a pesar que este curso, como lo que fomenta también el tema de la reflexión, el juicio crítico, todos estos temas, es decir, desde dónde nos paramos, donde hay ciertos acuerdos, ¿ya? Si ustedes quieren criticar esto que se ha presentado o traer material nuevo que a lo mejor enriquece el tema ontológico, por favor, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, dentro de la ontología que yo he visto, hay un concepto ontológico que yo siempre echo de menos. No lo he visto escrito como concepto ontológico en sí, que es el concepto de interacción, por ejemplo. Yo echo de menos ese concepto, ¿ya? Entonces tampoco yo es que considero perfecta la ontología de los textos que he subido. De hecho, uno de los textos que subí yo, que era uno de mi libro, yo por ser ese libro de divulgación, yo omito un par de conceptos ontológicos, que considero que para la divulgación de estas cosas aporta una complejidad innecesaria. Entonces, por favor, vean esto como algo bien fluido, ¿eh? No como algo así estático, ¿ok? Podemos devolvernos. Profe, a mí no me queda claro el concepto de propiedad. Me cuesta mucho como el tema de ver qué sería una propiedad del objeto como tal. Claro, claro, lo que pasa es que, mira, en mi opinión, es difícil hacer esa separación entre propiedad y objeto, porque en la realidad, uno cada vez que se refiere a una propiedad, se refiere inmediatamente a la propiedad de algo, ¿ok? Entonces, hacer esa separación no es natural. O sea, cuando yo le digo a usted, la masa es una propiedad, probablemente ustedes se imaginan, yo me imagino en este momento, una piedra, ¿ok? Entonces, la masa está bien. La masa es un concepto científico. ¿Existe la masa? Sí, de una piedra, ¿ok? Lo que nosotros hacemos es hacer el paso inverso, es decir, mira, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre propiedad y objeto? Porque si definimos la masa como una propiedad y definimos la piedra como un objeto, entonces, ¿cuál es la diferencia entre propiedad y objeto? Porque parece que fuese una sola cosa, ¿no es cierto? Y para mí, en mi modo de ver, ¿no es cierto?, el punto clave es la existencia, ¿ok? La masa no existe sola. La piedra sí. No sé si me explico. Tú no puedes decir, aquí tengo masa. Lo que tú puedes decir, aquí tengo una piedra.
Así como, por ejemplo, tu edad es una propiedad. Yo no puedo decir que existe la edad de alguien o de algo. ¿Ok? En ese pequeño matiz, en la existencia independiente, ¿no es cierto?, está la diferencia entre, creo yo, entre propiedad y objeto. Muchos conceptos científicos que nosotros utilizamos de forma intuitiva y psicológicamente hasta espontánea, nosotros unimos propiedad con objeto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la presión, ¿no es cierto?, la ley de Boyle, como vimos en el curso, nosotros hablamos de la presión, pero nosotros, creo yo, de forma inconsciente entendemos que estamos hablando de un gas, a pesar que no lo expliquemos verbalmente, ¿ok? Pero si uno es bien fino en el análisis, la presión no existe, existe la presión de un gas. Entonces ahí está la sutileza entre un atributo que se manifiesta en un objeto, propiedad, versus el objeto en sí. El objeto en sí es el que existe, no el atributo. El atributo se manifiesta en el objeto. Podemos ver varios ejemplos, ¿ya? No sé, pero no sé si con eso lo ves. Tu edad es una propiedad, tu masa, tu inteligencia, tu creatividad, son todos esos atributos tuyos. Todos los tenemos en distintas magnitudes, pero los tenemos. Pero la inteligencia no existe, existen humanos inteligentes. La inteligencia no es una entidad, ¿ok? Esa es la sutileza, ¿ya? Yo entiendo que es difícil, ¿eh? Es una sutileza, pero que a nivel de la enseñanza de la ciencia o de la divulgación científica es muy importante. Por ejemplo, en química, cuando hablamos del potencial redox, ¿ok? Uno dice, pero ¿qué diablo es el potencial? Con esta ayuda ontológica nosotros podemos decir que el potencial redox es una propiedad de un sistema químico, particularmente de un sistema acuoso, ¿ok? Que tiene que ver con relaciones de concentraciones y una potencial normal. Pero es una propiedad. No existe el potencial redox, existe el potencial redox de una solución. No sé si me explico. Lo mismo con el caso de la electronegatividad. La electronegatividad no existe, existe la electronegatividad de átomos, pero no existe la entidad electronegatividad. ¿Ok? No sé si... La forma, o sea, es que ¿Mm? a mí como que entiendo esta sutileza, pero creo que lo tiendo a confundir, como dijo Anet por el chat, quizás como con una característica. Es sinónimo. Sinónimo. Atributo, característica o propiedad son sinónimos. Pero las características no existen. Por ejemplo, si a ti te hace más sentido el concepto de característica, ¿ok? Bueno, las características no existen. Existen las características de algo, ¿ya? Ahora, lo que sí yo me di cuenta, revisando las evaluaciones parciales, que lo que ustedes sí tienden a confundir es la característica con la composición. ¿Ok? Por ejemplo, me acuerdo de un caso, no sé quién fue, ¿no es cierto? Pero decía ya, objeto, la célula, propiedad, posee membrana. La membrana es una cosa, es una entidad. La membrana existe, no es una propiedad. ¿Te fijas? Lo que sí es cierto es que, dado que la célula posee membrana, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso le da un atributo de intercambiar masa y energía con el entorno. Por ejemplo, el atributo o característica es la capacidad de intercambiar cosas. Pero la membrana en sí no es una propiedad, la membrana es una cosa. Existe la membrana. Entonces, ahí se tendría que tomar como el objeto a la membrana. Ya, eso es bien importante. Nosotros vimos una cosa que filosóficamente cuesta asimilar, ¿eh? Pero si ustedes empiezan a ver caso por caso, quizás lo van a conectar. Nosotros somos objetos, los seres humanos, ¿ok? Pero nosotros no somos un objeto así como un bloque inanalizable. Nosotros estamos compuestos, tenemos una composición, ¿ok? Tenemos órganos, ¿no es cierto? Sistemas endocrinos, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, todo objeto en la naturaleza, salvo dos, hasta ahora lo que nos dice la ciencia es que todos, salvo dos objetos en el mundo, tienen composición.
Los únicos dos objetos que son elementales, es decir, no están compuestos de nada más simple, son los fotones y los electrones. Así me lo dijo un físico. ¿Ya? Todas las otras partículas del universo o los objetos del universo tienen una composición. ¿Ok? Entonces, claro, la célula es un objeto. La membrana también es un objeto que forma parte del objeto mayor llamado célula. ¿Ok? ¿Por qué? Porque célula más organelos, ¿no es cierto?, me da, interactuando, me da lo que llamamos el objeto macro, célula. ¿Ok? Por eso nosotros hacemos la diferencia entre objeto y sistema. Nosotros decimos, todo objeto es un sistema a la vez. Nosotros somos un objeto, los humanos, pero además somos un sistema biológico. Estamos compuestos de subobjetos. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices, ¿la membrana es un objeto? Sí, tienes razón. La célula también es un objeto. También tienes razón. Pero la membrana es parte de la célula. Eso sí es importante. No sé si me explico también. Sí, profe. ¿Ya? Pero no es lo mismo un objeto que una propiedad. La membrana sí existe. No es una característica, es la composición, parte de la composición de la célula. Otra forma de, Waldo, Raúl, de entender una propiedad y verla desde el punto de vista de la filosofía tradicional o clásica, que dice que lo ve como una cualidad del objeto, una cualidad. los qualia, sí. Creo que Galileo ocupaba esa palabra, creo, los qualia. Sí. Sí. Claro, hay varios sinónimos para trabajar esto. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, tomemos el caso de los seres humanos, ¿no es cierto? La inteligencia o la creatividad son características, cualidades, atributos, propiedades de los seres humanos. No digo que son solo de los seres humanos, pero que los seres humanos tenemos creatividad, sí. ¿Ok? Ahora viene la pregunta de ¿qué componentes de nuestra composición son los que nos brindan esa capacidad? Porque estamos claros, creo yo, que el pelo, que es parte de mi composición, que se me está cayendo, ¿no es cierto?, que el pelo no me da ese atributo. Si fuese así, quiere decir que cuando quede calvo se me acabó la creatividad, lo dudo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué objetos que nos componen como seres humanos nos dan esa característica, la creatividad? ¿Qué me dirían ustedes? Disculpe, ¿qué? ¿Qué objetos de nuestra composición? Nosotros somos un sistema, es decir, nosotros tenemos objetos interactuando que conforman nuestro todo, ¿no es cierto? Pero la creatividad, ¿no es cierto?, nos la brindan algunos objetos de nuestra composición, no todos, nuestro pelo no. Aquí alguien dijo, si entendí bien, aquí, la plasticidad neuronal, ¿no es cierto? Bueno, Benjamín lo está asociando a las neuronas, ¿se fijan? O sea, quiere decir que de toda nuestra composición, huesos, tendones, pelo, lo que ustedes quieran, las neuronas, que son objetos, o sea, son parte de nuestra composición, son los que nos dan la creatividad. ¿Se fijan? Por eso la relación composición-propiedad es súper importante, porque las propiedades que tienen los objetos no surgen de la nada, surgen debido a su composición, a su estructura y los objetos que lo componen. No sé si me siguen. Profe, ¿y en sí la misma estructura del objeto no podría ser una propiedad? No, lo que dice la ontología, al menos que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Pueden haber otras visiones, es que desde los objetos y las interacciones entre estos, porque recordemos que estructura es la suma de interacciones, eso es estructura, suma de interacciones que cohesionan objetos para formar un todo, ¿ok? Pues bien, desde la estructura, es decir, desde las interacciones de los objetos que nos componen, emergen propiedades. Tan es así, fíjate, tan es así, si tomamos el caso de la creatividad no es que surja solo en las neuronas, surge de las neuronas interactuando, intercambiando, por ejemplo, impulso eléctrico, supongamos. Porque si tuviéramos neuronas que en donde no se comunican entre ellas, no hay interacciones, ¿no es cierto? No hay estructura.
no habría creatividad. ¿Se fijan? Nosotros podemos respirar porque hay varias partes de nuestro cuerpo que están interactuando para que podamos respirar. Si no interactuara el corazón con el pulmón, con el, no sé, me pierdo un poco, ¿no es cierto? Sistema circulatorio, por eso se llama sistema circulatorio, el sistema respiratorio, ¿no es cierto? Si es que no hubiera interacción entre todos estos estamentos, no respiraríamos. Entonces, es la composición de nuestro cuerpo y las interacciones entre los objetos que nos componen los que nos dan propiedades. Y eso que lo estamos hablando a nivel humano, tú lo puedes ver en un átomo, por ejemplo. ¿Okay? Lo puedes ver en un átomo, lo puedes ver en un planeta, lo puedes ver en una estrella, como Raúl nos va a contar, ¿no es cierto? Lo puedes ver en todos los niveles. Insisto, los únicos objetos físicos que no se le ha encontrado composición, y de acuerdo a los físicos no la tiene, son los electrones y los fotones. Ahí estoy reproduciendo lo que me dijeron los físicos de partículas, ¿ya? No estoy en posición para explicar por qué, ¿ya? Ahí sí que no, y lo ignoro, ¿ok? Por favor, más dudas, más preguntas, o algún otro ejemplo discutimos, no tenemos ningún apuro, de hecho estamos súper adelantados incluso. Piensen ustedes, les voy a dar un objeto químico que es súper interesante, ¿eh? Y me llama la atención que creo que una sola persona lo eligió. La molécula de agua. ¿Qué propiedades tiene la molécula de agua? Quizá un ejemplo químico nos puede ayudar también a clarificar esto. ¿Qué propiedades tiene una molécula de agua? Que la hace única, entre paréntesis, ¿ya? Ya. H2O, ¿no es cierto?, son los objetos que componen la molécula. Está compuesto de 3 objetos, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Esos son los objetos que componen la molécula, pero son objetos que interactúan entre ellos, ¿ok? No son objetos aislados. ¿Cómo interactúan los objetos que componen la molécula de agua? ¿Cómo interactúan? Y ahí vamos a la polaridad que dice José, que estoy de acuerdo. La polaridad es una propiedad del agua. Es muy polar, de hecho. Pero devolvamos un paso antes de entender la polaridad. Entonces, la composición de la molécula de agua, es decir, los objetos que componen el objeto grande, ¿no es cierto?, son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cómo interactúan? Porque no son objetos aislados, están interactuando. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo interactúan 2 átomos? Ok, se enlazan, ¿no es cierto? Y todo enlace es un intercambio energético, ¿ok? O sea, los electrones particularmente, ¿no es cierto?, alcanzan estados energéticos más bajos y se distribuyen de una forma distinta cuando interactúan, ¿ok? ¿Ok? Entonces, los enlaces son las interacciones que mantienen estos átomos unidos y no aislados entre sí, ¿ok? Los enlaces, bien. Ahora, la polaridad, yo estoy de acuerdo con José, que es una propiedad. El agua posee polaridad. No existe la polaridad, existen moléculas con polaridad, ¿ok? Y el agua se caracteriza por tener una gran polaridad. Pero la pregunta es, si estamos de acuerdo que el agua es una molécula polar, ¿cómo surge esa propiedad de la polaridad? Que es lo mismo que preguntar qué es la polaridad, además de decir una propiedad. Pero ¿cómo surge? ¿Por qué el agua es polar y el nitrógeno molecular no lo es? La diferencia de carga que existen entre los átomos. Ya. De electronegatividad. Ya, los dos creo que tienen razón. O sea, ¿a qué me refiero? Dado que los núcleos son distintos, el núcleo de oxígeno, ¿no es cierto?, es más grande que el núcleo de hidrógeno, se genera una asimetría de carga, como dijeron, y la distribución del electrón de los electrones en el espacio, de los electrones del enlace, ¿no es cierto?, está más hacia el oxígeno. Por lo tanto, se genera lo que se llama polarización, ¿no es cierto? El átomo de hidrógeno tiende a tener una polarización más positiva, es decir, la nube electrónica que se llama, ¿no es cierto?, la distribución del electrón, de los electrones, se va más hacia el oxígeno.
Por el contrario, el oxígeno tiene una polaridad más negativa, o sea, la probabilidad de encontrar electrones es mucho mayor en el oxígeno que en el hidrógeno, y ahí sí emerge la polaridad. ¿Se fijan? Entonces, que el agua esté compuesta de hidrógeno y oxígeno no es su propiedad, es su composición. Pero que le brinda una propiedad llamada polaridad debido a la diferencia de electronegatividad entre los átomos, lo que genera asimetría de carga, ahí entendemos no solamente porque el agua, no solamente que la polaridad es una propiedad, sino que cómo surge en el agua. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿Comentarios? ¿podría ¿Sí? definir de nuevo estructura? Mira, en los textos de filosofía de la ciencia, al menos los que utilizamos en este curso, te dicen que estructura es la suma de interacciones entre objetos que los mantienen unidos formando un todo. ¿Ok? El hecho que nosotros no nos derrumbemos, ¿no es cierto?, en nuestros órganos o en nuestros átomos y moléculas que nos conforman, es porque nuestras partículas que nos componen están interactuando. ¿Ok? A esa suma de interacciones que nos mantienen como un objeto, ¿no es cierto?, se le llama estructura. La estructura de una molécula son sus enlaces. Ahí están las interacciones entre los átomos, a través de los electrones y los intercambios energéticos que hay. ¿Ok? Podríamos llevar esto. Entonces, ¿Sí? Dale, disculpa. sí, estructura y sistema eran sinónimos. Ya, esa pregunta es bien interesante. Lo que podemos decir, ¿no es cierto?, es que un sistema es la suma de objetos más la estructura que los cohesiona. O sea, objeto más estructura igual sistema. No sé si me explico. ¿Ya? Átomos Sí, más profe. enlaces me da molécula. El átomo son los objetos, los enlaces son las interacciones, y el sistema se llama molécula. ¿Ok? Por ahí podría ir. ¿Ya? Vamos a otro caso. La familia, por ejemplo. La familia también es un sistema social. ¿Ok? ¿Qué objetos componen ese sistema? Seres humanos. ¿Qué tipo de interacciones hay entre los humanos para mantenerlos juntos formando una familia? Que es lo mismo que preguntar cuál es la estructura de una familia. A ver, láncense algunas reflexiones. ¿Qué los une a ustedes a su familia? Igual ¿Ah? eso es complicado, porque De puede por sí así. ser que te una solamente un lazo sanguíneo por obligación o ya hacer ir al amor como sentimiento que te une a tu familia. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Si no digo que aquí hay una respuesta única. Yo concuerdo con Anet. Si uno reduce la estructura de una familia a solamente una coincidencia de un grupo sanguíneo, no me cuadra mucho. ¿Ya? Hay personas con las cuales tenemos lazos sanguíneos que ahí no hablamos, ¿ok? Como también hay personas con las cuales no tenemos grupo sanguíneo alguno y forman parte de tu familia. ¿Ok? Puede ser un hijo adoptivo, puede ser una mascota, puede ser el vecino que tú le integraste a tu familia. En Chile eso es súper común, ¿eh? El vecino es parte de la familia, se lo invitan a los cumpleaños, las navidades, ¿no es cierto? Y yo tiendo a coincidir más con lo que dice Anet, o sea, la estructura de una familia tiene que ver con interacciones de tipo afectivo, complicidades, apoyo psicológico, económico, físico, biológico, etc. ¿Okay? Ahí tienes tú la estructura de una familia. Creo yo, en base a las concepciones que parece que estamos coincidiendo, parece. ¿Ya? Más, aquí me preguntaron, perdón, Benjamín me hace una pregunta muy complicada, que no te la podría responder Benjamín, podría mandarme una especulación, ¿ok? ¿Qué es la gravedad? ¿Ok? Claro, físicamente una fuerza, pero la pregunta entonces, ¿qué es una fuerza? Yo aquí he visto de todo, Benjamín. Hay algunos físicos que dicen que la fuerza es una propiedad emergente producto de la interacción de dos objetos.
con masa. Una propiedad emergente. O sea, se forma un nuevo sistema y emerge una nueva propiedad llamada gravedad. No sé si están así. Ya yo tiendo a creer más que una interacción. Pero no estoy seguro de ninguna de las dos respuestas, Benjamín. ¿Ya? Esto es difícil. ¿Ya? Lo económico también es un factor. Sí, lo económico en una familia también es un factor. Sí. Este nivel de reflexión quiero que se den siempre para estudiar, para preguntar, ¿no es cierto? Para debatir. Es muy, muy importante. Ay, es que profe quedó en cero. Al final dudo de todo. O sea, lo que importa no es tanto que ustedes sepan cuál es la ontología de un concepto. De hecho, eso es una línea de investigación. Hay conceptos que son tan complicados que todavía no tienen claro cuál es la ontología. Es al revés. Lo que importa es que ustedes entiendan las categorías ontológicas, independiente que después sepan endosarla a un concepto o no. Eso puede ser muy complicado y requiere una investigación muchas veces. O sea, ¿por qué creen que yo les mostré el tema de la osmosis en un paper? Si fuese tan fácil, la escribo en una plana y no me la publican en ningún lado porque es trivial. ¿Ok? No, pues hicimos un trabajo bien reflexivo, e hicimos una propuesta, o sea, tampoco estamos diciendo que nuestra ontología que publicamos ahí es esa y el que no la acepta está mal. No, alguien podría refutarnos. ¿Ok? Me interesa más que ustedes entiendan las categorías ontológicas más que estén absolutamente seguros de la ontología de todo concepto que pase por sus cabezas. De hecho, les cuento una anécdota. Antes de esta clase, yo hago una clase parecida, pero de otro nivel, ¿no es cierto?, que es en el doctorado didáctico. Y cuando les presenté estos temas de ontología por el lado de lo que yo hago en educación, los profesores que están ahí, que son todos ya con mucha experiencia, están haciendo su doctorado, la respuesta que me dieron es muy parecida a la de usted. Estoy como en blanco, ahora me estoy recuestionando toda mi vida, mi vida profesional, obviamente no está su vida de todos lados, pero su vida profesional, ¿ya? Está bien, esa es la idea, por eso estamos en la universidad, ¿ya? Estamos creando cultura, no estamos simplemente transmitiendo cosas obvias, ¿ya? Más dudas, consultas, comentarios, denle no. Así me gusta, un silencio reflexivo. Muy bien. Bueno, nos pueden hacer preguntas cuando quieran, de esto más adelante, ¿no es cierto? Como quieran, ¿ya? No sé si Annette está riendo, está llorando esa figurita de llanto o de risa. Era de risa, profe. El silencio reflexivo. De ambas. Ya, mientras piensan, y nos pueden seguir haciendo preguntas, Raúl te iba a pedir, por favor, si tomas ahí el mando por el tema también de la actividad, ¿no es cierto?, que tú quieres pedirles a ellos, y todo lo otro añadido que quieras agregar, por favor. Bueno, échame una mano, por favor, porque me falta un poco de expertise en el manejo del Zoom. Mira, quisiera, comparto pantalla y tengo un documento que quiero compartir en pantalla. ¿Lo puedo hacer ¿Ya? yo? Sí, en este momento está libre para que cualquier persona comparta pantalla. Tienes que Ok. simplemente abrir el documento primero, ¿ok? Sí, está abierto. Y ahora tienes que apretar en el Zoom el botón verde, que se llama compartir pantalla o share screen. Ya, ok. Cuando apretes ese botón te van a aparecer todas las ventanas que tú tienes abiertas en tu computador. Y ahí eliges la del documento Ya. que quieres mostrar. Se ve el documento, ¿no? Ahí está empezando a proyectar. Sí, ¿Sí? ahí sí. Ya, ok. Bueno, jóvenes, un agrado saludarlos. La idea de esta pequeña clase que voy a dar a continuación es que ejercitar un poco la tarea que tiene o la segunda evaluación que tienen que hacer, que está subida a la virtual, a modo de ejercicio. ¿Ya? Para ello he tomado 3 trozos de unos libros relacionados, por supuesto, con nuestro tema de la unidad de ontología. Y el primero de ellos, los dos primeros de ellos son de Carl Sagan, por si no lo conocen, es un astrónomo ya fallecido en la década en los años 94, parece, o 96,
uno de los más grandes divulgadores de la ciencia desde la última etapa de la última parte del siglo XX. Fue muy reconocido y tiene muchas obras importantes, y dentro de una de ellas es este que se llama Los dragones del Edén, especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana, de este autor. Son 2 trozos, lo vamos a analizar previamente, y también tengo un tercero. Bueno, aquí está la portada del libro, ¿eh? Ganó el premio Pulitzer en 1978. Aquí está este científico lamentablemente falleció de un cáncer y que le dio neumonía a los 62 años. Dejó un gran legado y gracias a eso la ciencia, como a través de la divulgación, ha tomado un rol importante en la sociedad, especialmente ahora en estos tiempos. Raúl, disculpa, Raúl, una cosa me interrumpiera, un dato respecto a Carl Sagan. Muchísimos científicos famosos hoy en día se volvieron científicos gracias a Carl Sagan, a todo el aporte que hizo a nivel de la divulgación científica. Yo ciertamente no me considero un gran científico, pero sí reconozco que Carl Sagan me influyó mucho a mí en estudiar ciencia. Y si ustedes hablan con científicos famosos hoy en día, premios nacionales, premios Nobel, es impresionante la cantidad de gente que dicen, yo entré a la ciencia por Carl Sagan, ¿okay? Para que le tomen el peso. Claro, y mira, y agregarlo a lo que tú dices, Waldo, pues recuerdo que tú escribió varios libros muy importantes, de gran divulgación y premios que tuvieron gran reconocimiento internacional por la Academia de las Ciencias, en algunos casos, y en otros contextos. Y quisiera decir que me llamó la atención el libro Cosmos, que lo leí en la década del 90, ¿eh? 90-2000. Ahí lo leí y lo que más me recuerdo de ese libro, que fue muy famoso, es que Carl Sagan exploraba la idea de la posibilidad de que hubiera o sea, vida inteligente en otras partes del universo. Era como una línea especial de investigación que él desarrollaba. Se hicieron varios proyectos a nivel de la NASA relacionados con esta línea. Y bueno, y la idea que me quedó es que él propuso, me recuerdo de un número de probabilidad elevado a un exponente muy grande, ya no recuerdo el número, pero era muy grande, de posibilidades de que hubiera vida extraterrestre en otros lugares, porque él suponía que habían sistemas solares, estrellas, planetas, que podrían albergar vida de otro tipo, no necesariamente igual a la nuestra, y fue muy visionario en ese aspecto porque últimamente la astronomía ha descubierto exoplanetas, algunos con potencial probables potenciales de que pudieran tener vida o con condiciones parecidas a la Tierra, etc. Y eso ha sido un tema muy relevante en la sociedad actual a nivel de la ciencia y de la comunidad en general. Eso por un lado. Y lo otro que el tercer tema, bueno, no sé si alcanzaremos a ver los 3, pero por lo menos los 2, el primer párrafo y el segundo, que tiene que ver con el tema de la evaluación que van a tener que hacer para la próxima semana en sus casas. Tiene que ver con el universo, las nubes estelares, las estrellas, etc. Es un trazo muy breve de un extracto de un escrito en un libro de química que encontré muy interesante. Y, por ejemplo, dentro del texto se toma un punto o sea, una línea de investigación dentro de la astronomía, que es la astroquímica, que estudia la composición química de las nubes moleculares, nebulosas y atmósferas terrestres. También me puse esta diapositiva porque una de las nubes que está se ve muy bien en el hemisferio sur, es la nube de Magallanes, que es una galaxia derivada de la Vía Láctea, nuestra galaxia donde alberga el sistema solar.
y en lugar de donde, y por eso la puse, me llamó la atención y siempre me ha impresionado cuando voy a un lugar de campo que tenemos como una propiedad en el sur, la noche estrellada es espectacular cómo se ve estas nubes, estas galaxias. Impresionante, en una noche oscura se ve, pero muy impresionante ver las estrellas. Y por último, para ya empezar lo que vamos a hacer, tengo aquí, que lo vamos a ver después, es una fotografía de un laboratorio de alta energía, o sea, a través de un ciclotrón, que son un acelerador de partículas. Tenemos acá electrones, y esto es una evidencia experimental de que existen, ¿eh? Como entidad, donde están girando dentro de una cámara de burbujas y están denotando trayectorias circulares. Y también aquí una partícula que chocó con una partícula del ciclotrón que la debió en un electrón negativo y un electrón positivo, o sea, un positrón. Y finalmente, lo otro que estaba hablando Waldo, y llama mucho la atención, son el campo magnético, que esto es provocado por un dipolo, y esto está hecho especialmente con un experimento muy sencillo, que es en una superficie, en un papel, por ejemplo, colocar un imán debajo y colocar limaduras de hierro, y se puede ver esta línea de fuerza, de un polo a otro. O sea, estas líneas son las líneas que produce el campo magnético del dipolo. ¿Eh? Entonces, las líneas de campo magnético tienen existencia real, existen, y este pequeño experimento lo demuestra así. ¿Eh? Y el campo magnético se produce debido a la fuerza que se produce a partir de una carga, la fuerza que se produce en otra carga que está a cierta distancia. Esa fuerza la siente la carga y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, eso es lo que grande de la clase, lo que les voy a presentar a continuación. Entonces vamos a partir. Yo creo que vamos a ver dos textos nomás, porque es probable, no sé, de acuerdo a cómo se dé la clase. Vamos a partir con el primer texto. De todas formas, Raúl, si te falta tiempo, podemos continuar también el lunes, así que llega hasta donde estimen nomás y de ahí continuamos. Miren, jóvenes, por favor les rogaría que echaran una miradita, una pequeña lectura al texto. Yo lo puedo ir leyendo y con eso vamos a entrar a la clase a debatir, a discutir y a conversar. Entonces, este tema está tomado de la obra de Carl Sagan, que se llama Los Dragones del Edén. En lo que atañe al cerebro, parto de la premisa fundamental de que su actividad, lo que a veces solemos determinar pensamiento, es mera y exclusiva consecuencia de su anatomía y fisiología. Quizá el pensamiento sea el resultado de la acción separada o conjunta de los componentes del cerebro, mientras que ciertos procesos pueden ser consecuencia de la actuación del cerebro en bloque. Por lo visto, algunos estudiosos del tema han llegado a la conclusión de que ninguna futura generación de neuroanatomistas podrá aislar y localizar todas las funciones superiores del cerebro, puesto que ellos han fracasado en el empeño. Pero la ausencia de pruebas no es prueba válida de la ausencia. La historia reciente de la biología demuestra que, sin lugar a dudas, que en buena medida somos el resultado de las interacciones de un complejísimo conglomerado molecular. Bueno, un alcance antes de empezar. También Carl Sagan, como muy visionario, también ha dado en este trozo que fue escrito en el año 1975, da luces sobre lo que es actualmente la neurociencia, lo que dice la neurociencia. Bueno, entonces parto para que podamos conversar y debatir. Si me pueden decir si el pensamiento es una propiedad del cerebro o existe aparte como de la mente, independiente del cerebro. Quisiera que partir por ahí antes de seguir con otros puntos.
dejo abierta la discusión. O sea, yo creo por lo menos que debe partir por establecer qué es un pensamiento. Y a partir de eso sacar como establecer qué es primero, a qué nos referimos con pensamiento, y ahí podemos ver qué objetos pueden tener esa propiedad, si es que lo consideramos una propiedad. Bueno, el pensamiento es una facultad que tiene el ser humano de, de procesar información para que le permita poder interactuar con el entorno. ¿Eh? Es una capacidad que tienen al menos los seres humanos, de cierto modo. ¿Eh? Podría ser un punto de partida. ¿Eh? Y siempre, actualmente, está el debate si el pensamiento es producido por la mente o, o es un proceso resultado de la funcionalidad del cerebro como sistema. Y mira, disculpa Raúl, aquí tengo una definición como de diccionario, yo sé que siempre son como muy incompletas, pero dice todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. Eso sería un pensamiento, ¿ya? Ahora, la pregunta que acaban de hacer yo creo que es válida. Lo que sí, el problema que le veo a preguntarse la definición es que detrás de la definición está el compromiso ontológico del que escribió la definición. Entonces yo creo que tenemos que partir como al revés. O sea, ¿qué entienden ustedes por pensamiento? Porque si nos bajamos una definición de diccionario, ahí va a estar la ontología de los que acordaron esa definición, que no tiene por qué estar usted de acuerdo con ella. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Que no sé, no sé lo que es un pensamiento, ya no tengo idea. Es que, como concuerdo con el José, que dice que tendríamos que primero definir lo que es pensamiento, porque lo podríamos ver como un sinónimo de razonar, quizás. Y Es que asimismo, si no, quizás por ejemplo, no sé, pensando a un animal que también tiene un cerebro, eh, su capacidad de las acciones que llevan es como, pero eso no es un pensamiento, entonces, por eso primero definir como qué es lo que es pensamiento. Pero esa definición que les leí la acomoda, ¿no? Es todo lo que se puede atraer a la existencia a través del intelecto. a mí no me acomoda porque se puede confundir con inteligencia artificial, que en cierta parte también cumpliría con esas características de pensamiento. Entonces, para acotarla o para complementarla, podríamos decir, no sé si es una característica, pero sería como un proceso que realizan los seres vivos para realizar un tipo de acción. Eso me imagino yo cuando alguien dice pensamiento. O una acción en potencia, porque pueden decir no hacer esa acción. Claro. O sea, para ti es un proceso entonces. ¿Pero un proceso de qué? O sea, no sé, no ocupé bien esa palabra. Es que el inicio de esa frase, la definición, siento que es la que no adoctrina, pero sí establece lo que es un pensamiento. Porque podemos empezar con proceso, podemos empezar con estructura cerebral, podemos empezar, no sé, con muchas cosas se me ocurren. Ok. Súper, súper. ¿Qué viene el resto? Porque aquí se la están jugando porque es un proceso. Pues la pregunta es, bueno, si es un proceso, ¿qué sistema u objetos son los que viven ese proceso? El cerebro. Ya tú dices que es ¿En un sí el proceso del ser cerebro. humano? ¿Sí, perdón, Anet? En sí, no, Gabriela, yo Claro. creo que en sí el ser humano sería como esta, este objeto del cual está sujeto la propiedad del pensamiento, porque, o sea, al menos como yo lo veo, va a depender mucho, eh,
lo que uno piensa o razona de las vivencias que se ha tenido, de las experiencias que ha pasado la persona, de lo que ha visto, porque muchas veces para muchos seres humanos es como muy difícil imaginar algo que no ha visto, que no ha tenido como un guía o algo con lo cual se oriente. Todo se asocia a algo ya visible. Ok, ok. O sea, tú dices que el fundamento de los pensamientos son vivencias previas, en el fondo. Claro, o sea, no completamente, pero sí complementa este acción, este proceso. O sea, yo entiendo que tú no estás diciendo que un pensamiento es un mero recuerdo, ¿ya? Porque si es solamente reproducir algo que yo ya viví, sería, creo yo, un recuerdo, ¿cierto? Pero sí que lo que tú traes a la existencia, si es que tomamos esa definición, ocupa como material las vivencias previas, sin reproducirlas solamente. Claro, ¿Okay? sí, algo así. Profe, ¿Sí? creo que la definición de diccionario no nos sirve de nada para esta discusión. No, pues sí, eso es Porque lo que dije, lo que dije, ¿no? se abre demasiado la discusión a punto de que no podemos establecer límites concretos para decir, ya, esto es un pensamiento, esto no. Hay que jugársela nomás, no aferrarse a diccionario. No. Pareciera que el pensamiento es una facultad exclusivamente humana, porque tal como se ha mencionado acá, utiliza elementos, por ejemplo, la imaginación, la razón, experiencias, o sea, toda la interacción que hace el ser humano como sistema con el entorno, la información que recibe del entorno, lo procesa en su mente, pero como derivada de la funcionalidad del cerebro. En el cerebro ocurren procesos que algunos ya habremos leído algo o sabemos algo de que es una, como hay por ahí leí una definición de una danza de las neuronas que interactúan con la información a través de neurotransmisores y áreas del cerebro que interactúan en conjunto y se relacionan, la parte visual, la parte del lenguaje, la parte de donde ocurren los pensamientos abstractos, todo como un conglomerado junto da producto a la mente o bien al pensamiento. Eso más o menos lo que he logrado poder discernir un poco de tanta información que nos llega del entorno respecto al tema. Ahora aquí puso Benjamín y Lynn, creo que tienden a coincidir, que dice que no está adecuado a la naturaleza del individuo. Un humano puede pensar de la forma de que cada uno piensa, en el fondo como que no existe un pensamiento como, a lo mejor, si te entiendo bien Benjamín, un concepto como único de pensamiento, cada pensamiento es distinto, si lo entendí bien, ¿no es cierto? Dada la naturaleza, incluso él pone el tema de los perros, y Eileen coincide, ¿no es cierto?, que no se puede restringir solo la definición de pensamiento a los seres biológicos. O sea, Eileen va más allá, pues, dice que, a ver si te entendí bien, Eileen, tú lo estás relacionando como que podría incluso entidades no biológicas tener pensamiento. Quizás por el tema de la inteligencia artificial, no sé si lo interpreto bien. Claro, va por ahí. Lo que pasa es que si, como de acuerdo al texto que leyó el profesor Raúl, el pensamiento es algo que surge de la interacción entre neuronas y las neuronas no son más que sistemas que reciben estímulos y responden conforme a ellos. Esto perfectamente podría ser replicado en una matriz no biológica, que es lo que se está haciendo en realidad ahora. Se está intentando replicar el funcionamiento de las neuronas en sistemas informáticos, por decirlo, celdas informáticas, y es simplemente un problema de complejidad y del tamaño de un computador que podamos crear, el hecho de que en algún futuro llegue a que ¿cómo se llama? Las máquinas puedan pensar al final.
hay toda una rama de la filosofía que se dedica a la inteligencia artificial, ¿eh? Para que ustedes lo sepan. No estamos teniendo una discusión así como de que pura casualidad que estamos tocando esto, porque yo tiendo a coincidir con Eileen, que esto es un tema de complejidad. O sea, la diferencia entre quizás los microprocesadores y las neuronas es el grado de complejidad, más que su matriz biológica o artificial. Y quizás llega a llegar, quizás creo yo, podríamos pensar que llegará un momento en donde las interacciones electrónicas en los computadores son de la suficiente complejidad para que hablemos que los computadores piensan. No sé si ustedes saben, hay alguna... te voy a decir la palabra, mira, porque se nos olvida esto. Hay algunos computadores que tienen además software especiales que se llaman de inteligencia artificial, que han incluso creado sinfonías y películas. No sé si ustedes sabían eso. Hay una película que anda dando vuelta por ahí que la creó un computador. El guión, digamos. ¿Quién iba a decir algo? Disculpen. Yo, profe, ¿Sí? es que si, a ver, no sé, o sea, no sé cómo enfocar muy bien la pregunta, pero si esto del pensamiento, de la inteligencia, va como acorde a ciertas interacciones simplemente, al fin y al cabo, ¿podría esto ser algo como, no sé si será la palabra, pero una característica de cualquier cosa? Porque al final lo podríamos atribuir a cualquier sistema que tenga ciertos requerimientos y listo, o sea, ya no creo que sería algo, no sé si natural, pero Bueno, claro, como, sí, ¿eh? algo que se dé simplemente, o sea, ya pasaría a que es una manipulación del humano en base a lo que quiere, el objetivo. Sí, sí, tiene esas consecuencias. Yo entiendo que puede ser traumante, ¿no es cierto? Pensarlo así, porque nosotros somos súper antropocéntricos, ¿eh? Nos creemos como lo más importante del universo, ¿ok? Pero que te digan a ti, mira, en realidad, si el día de mañana nosotros armamos un sistema tan complejo como las neuronas, va a surgir una entidad consciente, pensante, sintiente, creativa. ¿Y qué quedamos? O sea, es que por eso mismo yo, no sé si será un buen momento para decirlo, pero yo creo que de igual forma el ser humano involuciona con su pensamiento. ¿Por qué No dice es que evoluciona? ¿En qué retrocedemos? A ver si te entiendo bien. en qué retrocedemos o sea, yo creo que es como una consecuencia colateral que uno no la ve o no la prevé, o son estos como improvistos, no sé, ¿Ya? pero pucha, el otro día lo vi en un meme y de verdad a mí me hizo tanto sentido, o sea, el ser humano es el único que crea una bomba atómica. Ah, ya entendí. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, además, la mayoría de las cosas que se realizan en sí en la ciencia es netamente para el ser humano. Como usted dijo, es una visión bastante antropocéntrica y al final no somos los únicos y nos beneficiamos de todos los organismos que están en el sistema que sería este mundo. Entonces, ¿por qué no trabajar por ellos también? ¿Por qué matar el lugar donde ellos viven? O sea, tú ves entonces este tema de la inteligencia artificial y de que los pensamientos podrían surgir en sistemas artificiales, ¿no es cierto? Lo ves como un peligro, así te Sí, entendí bien. sí. Lo ves como un peligro. No Bueno, quiero de hecho, llegar a Matrix. Ya me dio miedo. hay muy buena ciencia ficción de eso. Yo la que más me gusta a mí es Blade Runner, la 1, ¿ok? Se la recomiendo que la vean, está en Netflix, tengo entendido. La voy a ver. Hay una serie de anime que se llama Ghost in the Shell, que han sacado varias secuelas, pero la original es como del año 90. También habla de eso, de máquinas que se volvieron pensantes y sintientes. Y hay un cuento de Isaac Asimov que la hicieron película, a pesar que la película arruinó al final, que se llama El hombre bicentenario. ¿Okay? El hombre bicentenario.
Claro, Ramón me dice Terminator y Matrix. Claro, la diferencia es que en Terminator la máquina nunca se sintió humana. En cambio, en las otras películas que te estoy diciendo, ellos se sentían humanos y reclamaban derechos en casi todas esas películas que estoy diciendo. Terminator Soy nunca Robot desarrolló o Yo, Robot. sentimientos, nada. En cambio, bueno, en una parte pareciera que sí, con John Connor. Ahí denle una vuelta. Yo estoy de acuerdo contigo, la ciencia se vuelve cada vez más peligrosa porque se vuelve cada vez más poderosa. Ujú. Y el fin con el que la ocupa muchas veces puede manipularse por otras entidades de mala manera. Por eso a mi juicio, la ciencia aplicada no puede estar desapegada de una escala de valores. La ciencia básica no tengo problema, que sea neutra valóricamente, pero la ciencia aplicada debe estar ligada a una escala de valores. El problema es que cuál es la escala de valores que compartimos todos los seres humanos. Todavía no nos ponemos de acuerdo. Y nunca lo van a hacer. Parece que no. Parece que no. La misma Eh, película con sí, Raúl, disculpe. con respecto a lo que estamos conversando, y hasta el momento no hay indicios de que vaya a ser así como lo promueve la ciencia ficción, ¿eh? De que las máquinas vayan a tener emociones y sentimientos. O sea, digamos, eso es muy complejo y no creo que yo particularmente soy escéptico de que vaya a ser así. ¿Sí? Pero, sin embargo, ¿por qué toco el tema? Porque también las emociones, los sentimientos forman parte de lo que construimos como pensamiento, del proceso de pensamiento que nos permite interactuar con el entorno. O sea, a través del pensamiento podemos planificar, podemos anticiparnos a hechos, podemos eh, tomar decisiones. Es un vehículo que nos permite, en cierto modo, poder estar conscientes de lo que sucede en nosotros mismos y en la realidad exterior material del entorno. Eso por un lado, y lo otro que quería agregar es que eh, afortunadamente, pero es un proceso muy lento en la sociedad actual, y hay muchas voces, especialmente de la ciencia, que están alertando sobre los problemas que ocurren con el entorno, ya con la destrucción del medio ambiente, el cambio climático. Entonces, como que la tendencia de la humanidad es al menos de tomar conciencia de lo que está pasando, y hay muchas voces y hay muchas fuerzas que se están aunando en criterios para buscar una salida en conjunto, cómo poder revertir esta situación descontrolada de destrucción del medio ambiente, para así poder, como una manera de poder sobrevivir como especie en el tiempo. Así que eso creo que está, y tal como decía Waldo, el problema que todavía tenemos, que no hemos solucionado, es ponernos de acuerdo como seres humanos de escala de valores que nos permitan tener una convivencia, de cierto modo, adecuada para la subsistencia humana, y que nos respetemos uno a otro y respetemos a los demás seres vivos que existen en el entorno. Nos está pillando un poco la hora. Nos quedan Sí, 10 minutos. mira, voy a... la verdad es que igual si tú dijiste, podemos, o sea, sigamos con este párrafo, y lo otro podemos tocarlo en otro momento, podría ser la próxima clase, no sé. Sí, Raúl, antes de los siguientes párrafos, creo que es más importante que le expliquen la actividad. Ya, ok. No sé si la tienes ahí, por favor. Sí, la actividad. Y el segundo párrafo lo podemos ver el martes. El lunes, perdón. El Sí, lunes. sí, correcto. Mira, quedan aproximadamente igual 7 minutos, que no creo que lo alcance a ver tan rápido. Necesito un poquito más de tiempo. Sí, por lo tanto, este es el tema. Si no alcanzamos a desarrollarlo todo, lo continuamos en la próxima clase y extenderíamos el plazo de entrega del trabajo. No sé si Ok. estamos dentro de los plazos adecuados. Sí, puede ser así. No hay problema. Ya.
el primer párrafo que vimos, el primer tema, me gustaría seguir desarrollándolo para terminarlo en la próxima clase también. Ok. Ya. Entonces vamos a ir rápido hasta donde alcancemos con este tema. En primer lugar, la evaluación, el tema propuesto tiene que ver con el universo y en relación a eso hay 6 preguntas que tocan los tópicos de la unidad de ontología. Entonces se le pide que en el texto, que en el escrito, en el capítulo del profesor Massa, José Massa, el gran divulgador de la ciencia chileno, puedan ustedes traer información del capítulo, que es muy cortito, no son más de tema. Hay una pregunta que es abierta, o sea, no es una pregunta correcta o incorrecta. Se responde de acuerdo, en base a lo que expresa el capítulo del libro, y en base a lo estudiado, los conceptos ontológicos estudiados, y lo que ustedes piensan y sienten, y puedan responder esa pregunta. Bueno, vamos a lo nuestro. Entonces lo voy a leer. Gran parte del espacio interestelar contiene átomos de hidrógeno a una concentración de alrededor de un átomo de hidrógeno por ml en el espacio. La mayoría de estos átomos de hidrógeno tienen apareados los espines protónicos y electrónicos. Se dice que estos átomos de hidrógeno están en sus estados fundamentales. Ocasionalmente, un electrón de un átomo de hidrógeno absorbe energía de una estrella vecina y su electrón empieza a girar en la dirección opuesta. Estos átomos de hidrógeno se dice que están excitados o son inestables. Después de un momento, un átomo de hidrógeno excitado pierde su exceso de energía y los espines protónicos y electrónicos vuelven a aparearse. La energía que pierden los átomos de hidrógeno excitados cuando vuelven a sus estados fundamentales se emiten como ondas de radio. Los científicos usan el radiotelescopio para recoger estas señales y localizar nubes de hidrógeno. En un sentido muy real, los astroquímicos usando radiotelescopios hacen descubrimientos tan grandes como el que hizo Galileo cuando dirigió a los cielos por primera vez su recientemente inventado telescopio a principios del siglo XVII. Este escrito lo realizó el profesor Ronald de Lorenzo de Mendeley Georgia College, que es una universidad estatal del estado de Georgia. Eso. Entonces, yo la evaluación les pido que identifiquen y seleccionen entidades u objetos materiales y sus correspondientes propiedades. Esa es la primera pregunta. Del capítulo mencionado, y justifique la elección de cada una de ellas, de cada elección que hagan de un objeto o material o entidad y su propiedad. Así que partiría por ahí, que ustedes dejo abierto el debate, la discusión, la conversación, para que puedan al menos nombrarme, aunque sea un par de objetos materiales y sus propiedades. Yo mientras tanto voy a proyectar el documento, Raúl, donde aparece la actividad. Sí, cómo no. A ver. Aquí lo voy a proyectar. Aquí está la actividad misma donde aparecen las preguntas que dice Raúl. ¿Ya? Como decía Raúl, la idea es trabajar un texto, ¿no es cierto?, donde vayan aplicando este tema de la ontología. Recuerda que más importante que las respuestas son los argumentos, ¿no es cierto? Ahí está identificar 6 entidades u objetos materiales, propiedades de estos objetos, los estados y sus condiciones, ¿no es cierto?, y el proceso que presentan en el contenido mismo que se presenta, y los niveles estructurales que habla el profesor Massa. O sea, el texto es bien largo, obviamente Raúl lo va
va a continuar con esto en la próxima clase, ¿ya? Pero esto ya fue subido al aula para que ustedes puedan revisarlo e ir avanzando. Claro, tal como dice Waldo, las preguntas están estructuradas en base a los conceptos ontológicos que hemos visto en clase, para que ustedes lo apliquen y por favor los puedan justificar por qué lo escogen. Y hay preguntas donde tienen, por ejemplo, qué tipo de sistema hay en el universo señalado en el texto y del capítulo del libro. Por ejemplo, preguntas son estáticos, por qué, son aislados, interacciones entre sí, y qué propiedades emergen de ellos. Está todo y se puede encontrar en el capítulo, pero lo importante es que ustedes puedan responder la materia que está en el capítulo, tiene que ver con los niveles de estructura de los objetos materiales que se presentan en cada nivel. Por ejemplo, en niveles muy básicos, en niveles más complejos, o sea, en una escala ascendente. Eso está desarrollado en el capítulo, lo hemos conversado hoy día en clase. También pregunto por las condiciones de estado y proceso que presenta la materia en el capítulo, que hemos conversado también hoy día también, y hemos visto en clase, de acuerdo a 3 situaciones que usted encuentre de estos conceptos ontológicos. Referido, por ejemplo, a lo que pasa a nivel interestelar con las estrellas, con las interacciones, con el átomo de hidrógeno, los electrones, etc. De una manera simple, no se compliquen, o sea, dentro de lo que hemos visto en clase. Y la propiedad la primera pregunta, como dije, era encontrar 6 objetos materiales con sus propiedades, justificando su elección, y de las propiedades les pido por favor que las seleccionen nada más que son primarias o secundarias. ¿Y por qué? Sí, aquí Benjamín pregunta si la clasificación de secundaria y primaria referente a la pregunta 2 es un concepto que aparece en el texto visto en clase, ambos, ya, o sea, nosotros, tanto en el texto que subimos como lo que vimos en clase, vimos que propiedad primaria o secundaria o propiedad fenoménica, transfenoménica, ¿no es cierto? Tiene que ver con que hay propiedades que se manifiestan ante un sujeto que observa. Discutimos el caso del color, ¿no es cierto? Eso sería una propiedad fenoménica. En el fondo las flores no son rojas o las rosas no son rojas, sino que son rojas a ojos de un observador. Eso sería fenoménico. Y están las propiedades transfenoménicas o primarias, ¿no es cierto?, que son propias del objeto, independiente si hay un observador o no. ¿Ya? Eso sí está y lo vimos, y pueden repasar las clases, los textos, ¿no es cierto? O preguntan. Y jóvenes, por último, estamos a la hora ya, vamos a desarrollar el párrafo relacionado con esto la próxima clase. Lo podemos conversar y discutir. Y por supuesto que a partir de esa clase del próximo lunes sería una semana para realizar el trabajo en sus casas con todo el tiempo que necesiten para ustedes, que ustedes determinen para hacerlo. Eso sería, o sea, sería de lunes a lunes. Eso. Y el lunes ahí tú, Raúl, continúas con los otros párrafos que quedaron pendientes de analizar. ¿Ya? Ok. Bien, estudiantes, quedamos hasta acá. Vamos a subir la sesión prontamente y nos vemos el lunes. Cualquier duda, consulta la pueden hacer por el grupo WhatsApp, por correo, como quieran. O si no, pueden solicitar alguna videoconferencia si es que quieren preguntar cosas más puntuales que impliquen una conversación. ¿Ya? Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Chao, profe.